Hola, querido espectador. Te deseo un excelente disfrute de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El comentario que lo cambió todo. Hola, soy Alberto. Tengo 36 años y trabajo como consultor en una empresa de logística internacional. Vivo en Valencia, cerca del puerto, en un apartamento pequeño pero tranquilo que se ha convertido en mi refugio después de muchos cambios en mi vida. Viajo con frecuencia por trabajo y los aeropuertos se han vuelto parte de mi rutina, lugares donde todo parece igual sin importar la ciudad o el país. Ese día iba con prisa. Miraba el reloj mientras avanzaba en la fila de seguridad, pensando en la reunión que me esperaba al aterrizar. Tenía la cabeza llena de números, correos pendientes y llamadas por hacer. Nada más, hasta que levanté la vista y el oficial de seguridad me miró a los ojos. «Puede pasar», dijo primero, y luego añadió con una calma que me atravesó por dentro. «La última vez llevabas un anillo». Me quedé inmóvil. Sentí que el ruido del aeropuerto se apagaba de golpe. Nadie ahí sabía nada de mi pasado, de mi matrimonio, de las decisiones que me habían llevado a viajar solo, sin promesas ni planes a largo plazo. Tragué saliva, tomé mi bandeja y seguí caminando sin responder. Pero mi mente ya no estaba en ese lugar. Mientras recogía mi chaqueta y mi maletín, una imagen apareció clara como si hubiera pasado ayer. Una mujer sentada junto a una ventana, meses atrás, en este mismo aeropuerto. Tenía un libro cerrado sobre las rodillas y los ojos llenos de lágrimas que intentaba esconder mirando las pistas. No nos habíamos hablado mucho ese día, solo unas frases cortas, pero su rostro se había quedado conmigo más tiempo del que imaginé. Miré alrededor, como si una parte de mí esperara encontrarla ahí. Entre la gente que corría con maletas, los niños que reían y los altavoces que anunciaban salidas. Caminé hacia la zona de cafeterías, sin saber exactamente por qué, solo siguiendo una intuición que no podía explicar. Me detuve cerca de una mesa vacía y respiré hondo. Me dije que era absurdo, que estaba persiguiendo un recuerdo, no una persona real. Pero algo dentro de mí no quería ir directo a la puerta de embarque. Quería comprobar si el destino podía repetirse, si esa historia que había empezado con un silencio junto a una ventana tenía todavía algo más que decir. Miré mi mano izquierda, donde antes había llevado un anillo que ahora solo existía en la memoria. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá no estaba caminando hacia una reunión de trabajo, sino hacia un nuevo comienzo que todavía no entendía. Episodio 2. La mujer junto a la ventana. Me quedé de pie unos segundos, observando a la gente entrar y salir de la cafetería del aeropuerto. El olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de las maletas rodando sobre el suelo. Entonces la vi. Estaba sentada en una mesa cerca del ventanal, con un libro entre las manos, igual que aquella vez. El cabello recogido de forma descuidada y la mirada perdida en la pista de aterrizaje. Me acerqué despacio, como si temiera que desapareciera si caminaba demasiado rápido. «Perdona», dije, «creo que ya nos habíamos visto antes». Levantó la vista y tardó unos segundos en reconocerme. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Sí, junto a la ventana, hace unos meses», respondió. «Tú estabas esperando un vuelo temprano». Asentí. Me senté frente a ella sin pensarlo demasiado. Había pasado mucho tiempo desde que una conversación empezara así, sin planes ni expectativas. Me dijo que se llamaba Lucía, que tenía 33 años y que ese día también viajaba sola. Me contó que estaba a punto de mudarse a otra ciudad, buscando empezar de nuevo después de una relación que la había dejado cansada y sin fuerzas para seguir en el mismo lugar. Yo le hablé de mi trabajo, de mis viajes constantes y de cómo mi vida se había vuelto una sucesión de aeropuertos, hoteles y reuniones. Nuestro vuelo se retrasó. El altavoz anunció la demora y, en lugar de molestarnos, los dos suspiramos al mismo tiempo. Ese tiempo extra se convirtió en algo inesperado. Hablamos de cosas simples, de música que nos gustaba, de lugares que queríamos conocer, de pequeños recuerdos de infancia que nos hacían reír sin razón. En un momento, Lucía bajó la voz. «A veces da miedo empezar de nuevo», dijo. «Sientes que ya no tienes la energía para volver a confiar». La miré y supe exactamente a qué se refería. «A mí me pasa lo mismo», respondí. «Pero creo que quedarnos donde estamos por miedo también es una forma de perdernos». Se quedó en silencio unos segundos, mirando su taza de café. Luego levantó la vista y asintió, como si esas palabras le hubieran dado algo de calma. Anunciaron mi puerta de embarque. Me levanté con una sensación extraña en el pecho, como si no quisiera que ese momento terminara ahí. «Parece que me toca irme», dije. Lucía sonrió, esta vez con un poco de tristeza.
A mí también, pero me alegra haberte vuelto a encontrar. Saqué mi teléfono sin pensarlo. ¿Te gustaría que sigamos hablando? Ella dudó solo un segundo antes de sentir y dictarme su número. Caminamos juntos hasta el pasillo que separaba nuestras puertas de embarque. Antes de despedirnos, nos abrazamos, un abrazo sencillo, sin promesas, pero lleno de algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Mientras avanzaba hacia el avión, miré atrás y la vi levantar la mano para despedirse. En ese instante supe que esa conversación no iba a quedarse en el aeropuerto, que, de alguna manera, nuestras ciudades distintas ya estaban unidas por algo más que una simple coincidencia. Episodio 3. Ciudades distintas, corazones conectados. Regresé a Valencia esa noche con el sonido del avión todavía en los oídos y el nombre de Lucía brillando en la pantalla de mi teléfono. Dudé unos minutos antes de escribirle. No quería parecer impulsivo, pero tampoco quería dejar que el silencio borrara lo que habíamos empezado. Al final, solo escribí: «Llegué bien. Gracias por la conversación de hoy». Su respuesta llegó casi de inmediato: «Yo también. Fue lo mejor del viaje». Desde ese día, nuestras rutinas empezaron a mezclarse a través de mensajes y llamadas. Yo le escribía por las mañanas antes de salir hacia la oficina, mientras ella me contaba cómo avanzaban las cajas de su mudanza y los nervios que le provocaba cambiar de ciudad. Por las noches, hacíamos videollamadas largas, a veces sin hablar demasiado, solo compartiendo el cansancio del día y la tranquilidad de saber que alguien estaba al otro lado. Me acostumbré a verla con el cabello recogido, sentada en el suelo de su nuevo apartamento, rodeada de libros y tazas de café. Ella se reía de mi manía de dejar la maleta abierta incluso cuando estaba en casa, como si siempre estuviera a punto de volver a irme. Después de varias semanas, sentí que ya no era suficiente verla en una pantalla. «Voy a ir a verte», le dije una noche, sin rodeos. Lucía se quedó en silencio unos segundos. «Eso me da un poco de miedo», admitió. «Pero creo que también me hace ilusión». Tomé un tren el fin de semana siguiente. Cuando bajé en su ciudad, la busqué entre la gente hasta que la vi de pie cerca de la salida, nerviosa, jugando con las mangas de su chaqueta. Nos miramos y sonreímos al mismo tiempo. Esta vez no hubo duda. Nos abrazamos como si nos conociéramos desde hacía años. Caminamos por su barrio, por calles tranquilas y una plaza pequeña donde los niños jugaban alrededor de una fuente. Entramos a una cafetería y pedimos lo mismo sin ponernos de acuerdo. Nos reímos de esa coincidencia tonta, pero en el fondo los dos sabíamos que no lo era tanto. Hablamos de nuestras familias, de errores pasados, de lo que nos había dolido, de lo que todavía nos dolía. En un momento, Lucía se quedó mirando la mesa y dijo en voz baja: «No sé si estoy lista para volver a confiar». Le tomé la mano con cuidado. «Yo tampoco lo sé», respondí. «Pero sí sé que no quiero seguir huyendo de lo que siento». Me miró a los ojos y no dijo nada. No hacía falta. Ese silencio fue más claro que cualquier promesa. Cuando regresé a Valencia, mi apartamento ya no me pareció tan vacío. Había una presencia que viajaba conmigo en cada mensaje, en cada llamada, en cada pensamiento antes de dormir. Nuestras ciudades seguían siendo distintas, pero algo dentro de mí sabía que, poco a poco, la distancia estaba dejando de ser una barrera y empezaba a convertirse en un puente. Episodio 4. La decisión bajo la lluvia. Las semanas siguientes pasaron entre visitas de fin de semana y despedidas en estaciones de tren. Cada encuentro con Lucía hacía que la distancia se sintiera más pesada. Empezamos a hablar de futuro con cuidado, como quien prueba el agua antes de entrar. Yo le conté que en Valencia tenía estabilidad, un trabajo que me permitía quedarme, una vida que ya no quería seguir moviendo de ciudad en ciudad. Ella escuchaba en silencio, con esa expresión que tenía cuando algo importante le rondaba por la cabeza. Una noche me llamó más tarde de lo normal. Su voz sonaba distinta. «Me ofrecieron un trabajo en tu ciudad», dijo. «Empiezo en 2 semanas y acepto». Sentí una mezcla de emoción y miedo. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé», respondió. «Cambiar otra vez me asusta. Pero quedarme aquí y perderte también». Acordamos vernos para hablarlo en persona. Nos citamos en el aeropuerto donde todo había empezado. Ese día llovía sin parar. Las gotas golpeaban el techo de cristal mientras yo caminaba de un lado a otro cerca de la puerta de llegadas. Tenía las manos frías y el corazón acelerado. Cuando Lucía apareció entre la gente, llevaba el cabello mojado y la chaqueta empapada. Se acercó con una sonrisa nerviosa. «Llegué justo a tiempo», dijo. Nos refugiamos bajo el alero del edificio, escuchando la lluvia caer a pocos centímetros de nosotros. Durante unos segundos ninguno habló. «No te prometo una vida perfecta»,
le dije al fin. Pero si te prometo una vida real, con días buenos y malos, juntos. Lucía bajó la mirada, respiró hondo y luego me abrazó con fuerza. «Me quedo», susurró. «Quiero intentarlo contigo». Las semanas siguientes fueron un torbellino de cajas, papeles y despedidas. Yo la ayudé a buscar un apartamento cerca del mío. Pintamos paredes, armamos muebles y nos reímos de lo torpes que éramos con las herramientas. Aprendimos a compartir el espacio, el silencio, las mañanas con café y las noches cansadas en el sofá. No todo fue fácil. Tuvimos discusiones por cosas pequeñas, por horarios, por costumbres distintas. Pero siempre terminábamos hablando, buscando entender en lugar de ganar. Una noche, mientras caminábamos por la playa de Valencia, Lucía me tomó la mano. «Gracias por no huir», dijo. La miré y supe que yo también había encontrado algo que no quería perder. Episodio 5. El anillo y el nuevo comienzo. Había pasado un año desde que Lucía se mudó a Valencia. Nuestro apartamento ya no era solo un lugar para dormir, sino un espacio lleno de fotos en la nevera, plantas en el balcón y tazas que nunca coincidían. La vida se volvió sencilla, pero sólida. Yo seguía con mi trabajo en logística, ella había encontrado su lugar en la nueva empresa, y por las noches hablábamos de cosas pequeñas que, sin darnos cuenta, se habían vuelto importantes. Un viernes le propuse volver al aeropuerto. Le dije que necesitaba acompañarme a un viaje corto de trabajo. Lucía aceptó sin sospechar nada. Caminamos por los mismos pasillos donde nos habíamos encontrado por primera vez. El sonido de los anuncios, las ruedas de las maletas y el murmullo de la gente nos rodeaban como un eco del pasado. La llevé hasta la ventana grande, la misma donde la vi llorar la primera vez. Ella se apoyó en el cristal y sonrió. «Aquí empezó todo», dijo. Saqué una pequeña caja del bolsillo de mi chaqueta. Sentí las manos temblar mientras me arrodillaba frente a ella. Lucía se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «No sé si el destino existe», le dije, «pero sé que no quiero imaginar mi vida sin ti. ¿Te quieres casar conmigo?» Lucía se tapó la boca con una mano, y las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera hablar. «Sí», dijo al fin. «Claro que sí». Nos abrazamos mientras la gente pasaba a nuestro alrededor, sin saber que, en medio de un aeropuerto cualquiera, dos personas estaban empezando una nueva historia. Nos casamos meses después en una ceremonia pequeña, con pocos invitados, en un jardín cerca del mar. Lucía caminó hacia mí con un vestido sencillo y una sonrisa que no olvidaré nunca. Cuando nos pusimos los anillos, pensé en la frase del oficial de seguridad y en cómo una casualidad había cambiado todo. El final de nuestra historia no llegó ahí. Llegó tiempo después, en casa, una madrugada silenciosa. Lucía estaba sentada en el sofá, con nuestro hijo en brazos. Un niño pequeño, dormido, respirando despacio. Me senté a su lado y los miré a los dos. «Mira lo que empezó con un anillo que ya no tenía», dije en voz baja. Lucía sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. En ese momento entendí que no todos los viajes se miden en kilómetros. Algunos se miden en personas, en decisiones y en la vida que construyes cuando decides quedarte. «Den»,